Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Estamos en diciembre y es un mes de balances. Vamos a hacer el balance de este casi primer año de administración del doctor Pumarejo. Señor alcalde, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Oscar, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos acompañan, un placer poder hacer este balance con ustedes hoy. Bueno, decía yo, señor alcalde, que llegó diciembre con su alegría, pero también con su balance que hay que hacer. Usted empezó su administración el 1 de enero y ya el 25 de marzo estuvimos todos en cuarentena por cuenta de este coronavirus. Cuénteme, señor alcalde, y cuéntenos a todos nosotros y a la teleaudiencia cómo ha sido ese balance de este tiempo transcurrido. Bueno, yo creo, Oscar, que este año no nos hubiéramos imaginado jamás. Nos puso a prueba, sin duda alguna. Creo que el manejo de la pandemia, hoy hacíamos el balance, por ejemplo, de educación, cuando hablábamos de todo lo que ha sucedido en los últimos meses y lo difícil que fue mantener una baja deserción escolar en, digamos, un país y un territorio que no estaba preparado quizás para poder tener unos altos índices de conectividad y de conexión con los estudiantes. Pero aún así logramos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación premiara o reconociera a Barranquilla como la ciudad que mejor manejó la deserción escolar y la conexión con los estudiantes. Hablábamos también con los alcaldes que son miembros del Consejo Mundial de Energía, del cual Barranquilla acaba de ingresar a ser parte, de cómo hoy hacemos parte de un selecto grupo en donde están ciudades como Aberdeen, como Halifax, que llevan décadas en el mundo de la energía, que empezaron el tránsito con las energías convencionales y hoy están haciendo el tránsito hacia las energías renovables, y cómo la inclusión de Barranquilla presenta dos oportunidades increíbles. Primero, que nosotros vamos a hacer el tránsito entre las energías al mismo tiempo del uso racional de las energías tradicionales no renovables, es decir, cómo utilizamos el petróleo y el gas de una manera responsable y al mismo tiempo cómo lo explotamos y lo usamos de una manera responsable, y cómo al mismo tiempo vamos haciendo el tránsito hacia las energías renovables y hacia el cuidado del medio ambiente, todo al mismo tiempo. Pero además de eso, un tema mucho más interesante, y es cómo no tienes que ser Halifax, no tienes que ser Aberdeen, no tienes que ser Nueva York o Barcelona o ser parte del mundo desarrollado, sino cómo una ciudad como Barranquilla puede también, mediante el uso racional de sus recursos, mediante una planificación oportuna y digamos, y una conciencia colectiva, también cambiar el mundo, impactarlo positivamente y crecer. Es decir, no hay que ser una ciudad y un país desarrollado para crecer, para reducir empleo, para generar calidad de vida y para, ¿por qué no?, soñar en ser una ciudad que va haciendo el tránsito hacia una ciudad de cero emisiones. Entonces, hay un paradigma importante que se está rompiendo. Y en ese orden de ideas, nos las hemos pasado las últimas semanas, Oscar, haciendo un balance del manejo del coronavirus. Y nos han reconocido en países en desarrollo que Colombia y específicamente Barranquilla tomó una decisión correcta de entrada. Primero le dijimos a la gente, no les vamos a mentir, y por eso empezamos a hacer más pruebas que cualquier otra ciudad, y tenemos el mayor número de pruebas por cada 100.000 habitantes de lejos en Colombia, porque dijimos, preferimos encontrar a los contagiados, aislarlos, tratarlos, que tratar de esconderlos y tener una victoria pírrica política, pero que resulte en pérdida de vidas. Segundo, dijimos, no vamos a ocultar a la gente que fallece, y por eso fuimos la primera ciudad, creo que en Sudamérica, en empezar a hablar de exceso de mortalidad, y no solo en casos confirmados de muertes por coronavirus, sino el año pasado habíamos 20 muertos, este año hay tantos muertos diarios, y eso se debe a esta pandemia probablemente. Entonces, eso también lo engranamos, y le contamos con toda sinceridad a la gente, no podemos evitar la pandemia. Cuando otros, en otras latitudes, en otros continentes, hacían unos aislamientos muy estrictos, que lograban hacer que el virus se contuviera, pero luego volvían a abrir y veían cómo se volvían a presentar picos iguales de violentos o más violentos que en las primeras tandas. Nosotros logramos decirle a la gente, es imposible evitarlo,
lo que va a pasar es que vamos a tener un contagio lento y moderado y paulatino después del primer pico, en el cual nos va a permitir poder volver a abrir nuestra economía, pero sin pensar que esto nos va a pasar por encima y tendremos que aprender a convivir con este virus. Y eso fue lo que logramos, eso está funcionando. Obviamente hay momentos en que suben y bajan los contagios y las hospitalizaciones, pero ya dentro de un rango manejable por la seroprevalencia. Pero hoy tenemos, yo creo que unas perspectivas positivas, tanto por la capacidad hospitalaria, por nuestra capacidad institucional, de nuestro gremio médico y científico, de la conciencia colectiva y que en general, no utilizando casos puntuales, las cosas han venido saliendo bien. Sí, alcalde, pero permítame un segundo y me detengo allí en un asunto puntual que en su momento fue bastante crítico. El mes de julio fue un mes bastante impactante para Barranquilla en su economía, en términos de salud pública, en términos de atención a los pacientes. Hoy ya en diciembre, viéndolo en perspectiva, se ve distinto. Pero ¿cómo miramos nosotros la evolución y el manejo que se le dio al coronavirus desde la administración? Eso me lo va a responder usted, señor alcalde, después de este corte de comerciales. Que estas fiestas sean una explosión de felicidad y no de tristeza. La pólvora no es para los niños, es tóxica y peligrosa. No permitas que ellos las usen o manipulen, porque celebrar bien es querer estar bien. Atlántico para la gente, Gobernación del Atlántico. En esta Navidad, por ti, aprovecho y pago solo el 90% del capital de mis impuestos sin intereses ni sanciones. Todo por ti, Barranquilla. Válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Aplica para impuestos distritales de 2019 y vigencias anteriores. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Que estas fiestas sean una explosión de felicidad y no de tristeza. La pólvora no es para los niños, es tóxica y peligrosa. No permitas que ellos las usen o manipulen, porque celebrar bien es querer estar bien. Atlántico para la gente, Gobernación del Atlántico. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Doctor Pumarejo, le preguntaba yo por la manera como evolucionó el manejo que se le dio o que se le está dando al coronavirus, y teníamos de referencia el mes de julio, que creo que fue el mes más crítico, y hoy en día que ya estamos en diciembre, cuando se le está dando el manejo a la pandemia. ¿Cómo se hizo, señor alcalde, para darle ese manejo a una situación tan crítica? Bueno, Oscar, yo creo que también tengo que destacar que desde el principio nosotros, desde marzo, nosotros nos adelantamos y creamos un grupo, primero con nuestro secretario de Planeación, a quien yo designé como el gerente de la crisis, a Juan Manuel Alvarado, que es un economista, que armó un equipo de matemáticos, estadísticos y acompañó a nuestro secretario de Salud para que pudiéramos manejar el tema en conjunto. Ahí además sumamos a todas las IPS de alta complejidad de la ciudad, donde hacíamos reuniones semanales con ellos, a la academia y además a los gremios médicos científicos. Y empezamos a trabajar juntos en coordinación con el Ministerio de Salud y el INS. Hicimos nuestro modelo matemático y estadístico, que determinó increíblemente que la semana de mayor pico y la evolución de la pandemia se comportó justo como este grupo de jóvenes del equipo digamos, para contrarrestar el COVID lo planificó, o más bien no lo planificó, lo modeló, y determinó que nosotros íbamos en el peor momento, necesitar casi 700 camas para atender no solo a la población barranquillera, sino a la del Atlántico y a algo del resto de los departamentos. Que al mismo tiempo ese pico se presentaría a finales de junio o julio y que veríamos luego un lento declive y que terminaríamos el año también con un pequeño aumento que se podría ocurrir en noviembre o diciembre, y luego volveríamos a ver unos sucesivos aumentos hasta que pudiéramos llegar a la seroprevalencia suficiente para no ver escalada de casos,
o hasta que llegara la vacuna. Es decir, la planificación y el consenso que creamos, hablando con todos los expertos, poniéndonos de acuerdo, teniendo las discusiones de manera previa y no a la carrera cuando se nos presentaron los sucesos, nos llevó a que cuando las cosas empezaron a suceder de manera acrecentada o de manera, digamos, acelerada, ya estábamos preparados para lo peor. En marzo, cuando muchos creían que el coronavirus no llegaría a Colombia, o que el calor lo iba a disipar, o que porque estábamos en Latinoamérica no iba a haber tanto problema, nosotros ya estábamos haciendo las primeras órdenes para duplicar nuestra capacidad prácticamente de unidades de cuidados intensivos, para crear un fortalecimiento de la red privada y pública de la salud, y pasamos de ser la ciudad con mayor número de UCI por habitante, teniendo 411 UCI, pasamos a tener más de 700, 3 meses después, mitad con un esfuerzo en coordinación con el gobierno nacional y mitad un esfuerzo propio o de donaciones que le solicitamos a los empresarios que hicieran en UCI y no en otra cosa. Eso nos conllevó a entregar, por ejemplo, cientos de miles de raciones de alimento a diferentes hogares casa a casa, cosa que también pudimos hacer gracias al acompañamiento de la fuerza pública y de muchas otras instituciones para permitir bajar la primera ola de contagio, para permitir dejarle a la gente algo de subsistencia mientras tenían que estar en su hogar. Todo esto hoy, digamos, se cuenta en 5 minutos, pero fueron innumerables noches sin dormir, sin poder cerrar los ojos, no solo por el cansancio y el agotamiento de la planificación y la ejecución, sino más bien por la inmensa responsabilidad y la falta de información que teníamos, ya que cada semana las premisas con las cuales planificábamos la semana siguiente tendían a cambiar porque este era un virus que mutaba, novedoso y con poca información. Pero creo que hoy, cuando hacemos el balance, Colombia, particularmente los barranquilleros, podemos decir que vamos por buen camino, que la historia nos juzgará de manera noble porque hemos hecho la tarea bien y porque hoy estamos todavía protegiendo la vida, pero entendiendo que la vida también se protege dándole la oportunidad a la gente a llevar el pan de cada día por sus propios medios a su familia. Sí, pero señor alcalde, mire, hay un tema, estamos en diciembre y hay una serie de medidas que se están tomando y me gustaría que usted nos anunciara en este mes de diciembre, que es particularmente festivo y alegre, qué tipo de medidas restrictivas se van a tomar en la ciudad para que siga el buen manejo que se le está dando a la pandemia. Hoy el contagio se ocurre en su mayoría en Colombia y en el mundo por el contacto prolongado en espacios cerrados de grupos familiares o sociales, es decir, dentro de los hogares. Hay una medida de autorresponsabilidad y autocuidado. Hemos durado mucho tiempo en el cual hemos permanecido sin contagios masivos porque no le hemos abierto la puerta al COVID. Está en cada familia tomar una determinación de cuidarse y cuidar a los suyos y evitar un contagio. Nosotros como funcionarios públicos, tenemos listos los hospitales, tenemos listas las rutas de salud, tenemos listo el programa de más 60 por si existe algún síntoma o contagio. Pero ya está en cada familia tomar las determinaciones necesarias para no llevar el COVID a su casa. No podemos poner un policía en cada hogar para asegurarnos que no hagan reuniones familiares sin el debido cuidado y distanciamiento. No podemos poner un policía en cada esquina asegurándonos de que la gente no cumpla con, las disposiciones legales. ¿Qué hemos hecho? Sacar una guía muy, muy sencilla de cumplir. No se pueden hacer reuniones sociales o familiares de más de 10 personas. Esa es la consigna. ¿Por qué la tomamos? Para darle una guía a la ciudadanía y para hacer más fácil la labor de la policía. ¿Qué hemos dicho? Seguiremos con las patrullas haciendo labores pedagógicas y de control penal y a través de comparendos de quien infrinja la norma e insista en las aglomeraciones o en las fiestas. Diariamente estamos llegando a cientos de hogares tomando la determinación por el bien y por la salud pública. Pero, en últimas, esta es una determinación personal que hace cada persona y que asume y conoce los riesgos que está tomando y que asume y conoce los riesgos que cuando los toma por él, los toma por su familia. Así que el llamado aquí es, la autoridad está preparada, la autoridad
tiene listo el sistema de salud, tiene listo la ruta, tiene listo inclusive el control en los espacios públicos e inclusive el cierre cuando hay flagrancia en fiestas y consumo de alcohol en espacios públicos o similares. Pero hay un componente de autocuidado, de preservación de la vida y de la familia que debe asumir cada barranquillero y de conocer y asumir los riesgos que quiere tomar. Y ahí es donde llegamos. Con eso debemos pasar el fin de año y como hemos dicho, no dejes que el COVID entre a tu casa. Y si tu familia empezó con 5, que termine el año con 5. Así es. Y eso es lo importante. Así es. Nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Después de este corte de comerciales, vamos a hablar de qué nos espera y qué van a hacer la administración el próximo año. Ya regresamos. Que estas fiestas sean una explosión de felicidad y no de tristeza. La pólvora no es para los niños, es tóxica y peligrosa. No permitas que ellos las usen o manipulen, porque Celebrar bien es querer estar bien. Atlántico para la gente, Gobernación del Atlántico. En esta Navidad, por ti, aprovecho y pago solo el 90% del capital de mis impuestos sin intereses ni sanciones. Todo por ti, Barranquilla. Válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Aplica para impuestos distritales de 2019 y vigencias anteriores. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Que estas fiestas sean una explosión de felicidad y no de tristeza. La pólvora no es para los niños, es tóxica y peligrosa. No permitas que ellos las usen o manipulen, porque Celebrar bien es querer estar bien. Atlántico para la gente, Gobernación del Atlántico. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe, conversando esta noche con el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Bueno, señor alcalde, pensemos el próximo año lo que viene. Hay una serie de obras proyectadas. ¿Qué va a pasar en materia de carnaval? ¿Qué va a pasar con la asamblea del BID? Y un tema que me interesa mucho, señor alcalde, que es el tema de las finanzas del distrito, porque hay una emisión de bonos de deuda pública que es importante como mirar esos recursos para dónde se van a destinar. Pero empecemos entonces por el comienzo. El nuevo año, ¿qué planes tiene la alcaldía en lo que tiene que ver con obras y demás? Bueno, digamos que este año también nos dio la oportunidad de planificar y arrancar el diseño y financiación y estructuración de muchas obras que arrancan en enero. Vamos, por ejemplo, a empezar con Barrios a la Obra nuevamente. Son 100.000 millones de pesos de pavimentación y de más de 200 tramos viales por todos los barrios de Barranquilla. Reparcheo en algunos barrios tradicionales que ya tienen pavimento, como la llegada de pavimentos que llevan 30, 40 años esperando en muchos sitios. Hemos pavimentado y llevado dignidad, llevado cercanía, llevado salud y educación a muchos hogares que antes quedaban presos o secuestrados el día que llovía, o donde un adulto mayor o alguien con discapacidad no podía salir a acercarse o a ser parte de esta ciudad que cada día está más hermosa, brinda más oportunidades, pero que había gente todavía que no participaba de ella. Vamos a seguir llevando esa equidad y esa prosperidad a muchas familias. También vamos a empezar el programa de parques, donde vamos a seguir haciendo más de 150 parques durante este cuatrenio y vamos a arrancar ya con una nueva fase de estos. Vamos a arrancar con la primera fase de la Ciénaga de Mallorquín, donde vamos a empezar el mejoramiento y limpieza de las aguas mediante un proceso biológico de algas. Al mismo tiempo, vamos a arrancar ya con la construcción de las pasarelas, el mejoramiento de la playa de Puerto Mocho, el tren turístico que te lleva hacia allá. También el programa de mercados, donde vamos a arrancar con la construcción del Gran Bazar, el mejoramiento del centro histórico, la rectificación y mejoramiento y recuperación de la ronda de los caños para llevarlos a hacer unas canales que puedan ser disfrutados por la ciudadanía. También tenemos programas como el Centro de Bienestar Animal y muchos otros que arrancan en enero. Programas como el mejoramiento de vivienda también. Es decir, tenemos una amplia gama de proyectos de nuestras grandes apuestas que arrancan en enero a ser construidos. Lo que buscamos con eso es generar empleo
empezar a transformar nuestro territorio nuevamente y a esas grandes apuestas que nos llevarán a poder, por decirlo de alguna manera, seguir siendo esa ciudad que se propone grandes transformaciones y que con ellas llega más inversión, llega más empleo y llega más calidad de vida. Uno que se me olvidaba es que también vamos a redoblar el esfuerzo en el bilingüismo. Cuando nosotros nos vayamos en el 2023, vamos a dejar a nuestras 153 instituciones educativas de Barranquilla con la capacidad de graduar a todos sus alumnos bilingües, es decir, hablando inglés y español. Y eso yo creo que va a ser un hecho transformador para la ciudad de Barranquilla. Señor alcalde, hablemos de dos temas puntuales, Carnaval de Barranquilla y la Asamblea del BID. Concretamente, ¿ahí qué va a pasar? Bueno, en el carnaval hemos tomado la decisión de no hacer el carnaval en las fechas tradicionales, es decir, no hay carnaval porque el carnaval se hace en esos días. Lo que estamos mirando es cómo se podrá disfrutar de eventos alusivos al carnaval en el resto del año, probablemente en el segundo semestre, cómo podemos apoyar a nuestros gestores o hacedores del carnaval y cómo podemos aprovechar el año para contar la historia del carnaval sin la fiesta, contar sus orígenes, hacer remembranza de por qué nació, de cuál es la historia detrás de él y aprovecharlo para que cuando pueda volver sea aún mejor y al mismo tiempo estamos aprovechando el tiempo para mejorar la institucionalidad de las fiestas, para asegurarnos que todas las fiestas se puedan unir y cada día el carnaval se parezca más a los barranquilleros, a todos los barranquilleros, y que sea un espacio en donde todos podamos seguir disfrutando por igual y que nos apropiemos de las fiestas. Muy bien, de la Asamblea del BID se mantiene la fecha de marzo, ¿no? ¿Va a ser en marzo? La Asamblea del BID se está evaluando si en marzo es un componente de deliberación y por decirlo de alguna manera, y visita del BID como tal, y si las, digamos, grandes o la gran feria se hace en un par de meses después. Todavía se está deliberando el método, pero lo importante es que se ha corroborado que se hará, que será Barranquilla un eje importante de esa idea y de ese relanzamiento de lo que el BID pretende hacer, y al mismo tiempo de que seguimos trabajando de la mano. Mucho más importante que la Asamblea como tal es que tenemos grandes planes en el cual el BID y Barranquilla seguirán ese matrimonio para buscar reducción de pobreza y calidad de vida. Dicen en el BID que Barranquilla es el alumno aventajado, el que mejor hizo la tarea de ciudades sostenibles, que mejor aprovechó tanto el acompañamiento como los recursos, y es por eso que hoy no solo estamos redoblando el esfuerzo para financiamiento, para acompañamiento y para recursos no reembolsables, sino también para grandes apuestas que otras ciudades de Latinoamérica y del mundo puedan aprovechar y apropiar. Qué bueno, señor alcalde, esa noticia que nos está dando usted y la buena calificación de la ciudad ante el BID. Y por último, alcalde, cuénteme, hablemos de las finanzas del distrito. Ahí hubo una emisión de bonos de deuda pública a comienzos de diciembre y entiendo que le fue muy bien a la ciudad con esos recursos. ¿Esos recursos que se obtuvieron van a ser destinados para qué, señor alcalde? Bueno, nosotros emitimos por primera vez en la historia bonos en la Bolsa de Valores de Colombia. Somos, digamos, una de las pocas ciudades que ha hecho uso de ese instrumento y una de las pocas en los últimos años que lo ha hecho. Eso nos abre una nueva ventana de financiación que democratiza la deuda, pero al mismo tiempo nos aumenta los plazos y nos baja las tasas. Es decir, en vez de comprar una casa a 10 años, por decírtelo, al DTF más 10 o al 1% anual, nosotros acabamos de comprar una casa al DTF prácticamente más 2 o 3, es decir, a 6 o 7 puntos de interés anual y a plazos hasta 20 años. Eso nos permite poder tener una mucha mejor capacidad fiscal para invertir en lo social. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Ese dinero específicamente lo usamos para repagar deuda bancaria, es decir, para mejorar nuestro perfil financiero. ¿Eso qué hace? Eso nos da un mayor respiro en cuanto al perfil de la deuda y financieramente nos permite año a año seguir invirtiendo más en la gente. Esto se suma a un paquete de financiación en donde vamos a invertir casi 2.1 billones de pesos durante los próximos 4 años. Está dentro de nuestro marco fiscal de mediano plazo. Está avalado ese proceso por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y fue avalado por nuestra calificadora de crédito. Y lo que hicimos fue que desde el principio, desde el plan de desarrollo, propusimos y establecimos cuál sería la cifra de endeudamiento de los próximos años,
Al mismo tiempo, cómo sería el repago de esa deuda a largo plazo, cómo sería el plan de financiamiento y cuánto sería la confinanciación por parte del Estado y por parte de proyectos, digamos, público-privados. Y por eso sabemos que en los próximos años, en inversión, en obras de gran impacto, van a venir a Barranquilla más de 5 billones de pesos, las cuales se harán durante este cuatrienio y que una buena parte de eso será con presupuesto de la ciudad. Aquí nuestra consigna es que cuando invertimos bien el recurso, cuando la plata de lo público se ve, hay un círculo virtuoso en donde la ciudad crece, las cosas se valorizan en la ciudad, se genera más empleo, crece el ingreso familiar y las familias de Barranquilla se benefician porque ven una reducción en la pobreza y mayor prosperidad. Qué bueno, señor alcalde, que terminemos el programa con esta buena noticia, con estos buenos anuncios de cara al próximo año. De antemano, señor alcalde, le deseo de verdad una feliz Navidad y un año 2021 próspero, exitoso para usted, para su familia y para la ciudad. Gracias, Oscar. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para ti también. Y esperamos que el próximo año podamos seguirle dando muy buenas noticias a Barranquilla. Así va a ser, señor alcalde. Y a todos ustedes, un abrazo.